¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para hacer un análisis razonable que nos permita ubicarnos y comprender con mayor claridad los hechos de la vida cotidiana que nos afectan y que son importantes para nosotros. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidieron dejar sin oportunidad de participar en los comicios para renovar al Poder Judicial el domingo 1 de junio del 2025 a más de 1,5 millones de mexicanos que radican en el extranjero y que están incluidos en el padrón electoral de personas que solicitaron su credencial para votar desde los países en los cuales radican. El pasado viernes 13 de diciembre del 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó que no se consideró la participación en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero porque esa posibilidad no se encuentra regulada expresamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aunque técnicamente sí existen condiciones para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar electrónicamente desde sus lugares de residencia fuera del país. Si se actualiza la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero que el Instituto Nacional Electoral validó para los comicios presidenciales del pasado 1 de junio del 2024, y también si se activa la plataforma digital para que sufraguen vía Internet. ¿De que se puede? Sí se puede. El miércoles 15 de enero del 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral al considerar que esa institución no cuenta con presupuesto y personal para realizar esa tarea. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial es en atención a las impugnaciones que varios ciudadanos presentaron contra el acuerdo del INE, que los dejó fuera de los comicios del próximo domingo 1 de junio del 2025. Como sucedió en los comicios de junio del 2024, cuando los residentes en el extranjero solo pudieron votar por los candidatos que fueron votados para Presidencia de la República y para el Congreso de la Unión, es decir, diputados federales y senadores, así como por candidatos a algunas gubernaturas, en junio del 2025, los mexicanos en el extranjero podrían expresar sus preferencias por algunos de los aspirantes al Poder Judicial de la Federación, por los cuales se sufragará en todo el país, como son los casos de los 81 candidatos a ministros, los 45 aspirantes a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y por los 2 candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el asunto se podría simplificar procurando que la gente que radica en el extranjero vote solo por aquellos cargos que van a estar en la boleta de todo el país. Y lo vemos en la diapositiva número 5, vemos cuáles son los cargos en el Poder Judicial por los que podrían votar los mexicanos que residen en el extranjero si la autoridad electoral hiciera un esfuerzo razonable. ¿Por qué? Porque vamos a votar en todo el país por 5 ministras y 4 ministros para integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, desde cualquier estado de la República y desde cualquier país del mundo se podrá votar por los 9 candidatos a ministros de la Suprema Corte. También, desde cualquier estado del país y desde cualquier país del mundo, se podría votar por las 3 magistradas y los 2 magistrados que van a integrar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, que tendrá injerencia en todo el país. Y lo mismo podrían hacer desde cualquier país del mundo los mexicanos
que estuvieran facultados con su credencial de elector para votar por una magistrada y un magistrado que se van a incorporar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para completar el quórum de 7 magistrados. Usted sabe que en este momento el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral solamente tiene 5 magistrados y se requieren 2 más. Bueno, por todos estos cargos, por los que se puede votar en cualquier estado del país y desde cualquier parte del mundo, podrían participar los mexicanos que están radicados en el extranjero, sin que eso significara que el Instituto Nacional Electoral tuviera que hacer un esfuerzo desmesurado. Bueno, el padrón electoral de mexicanos residentes en el extranjero, personas que ya solicitaron e hicieron trámites para obtener su credencial de elector, es de 1.561.105 personas. Esto según el dato más reciente actualizado por el Instituto Nacional Electoral, con corte hasta el jueves 9 de enero del 2025. De esos solicitantes, el INE tiene confirmado que por lo menos 717.775 ya activaron su credencial en el extranjero y ya estarían en posibilidades de votar. Pero todavía habría tiempo, los 4 próximos meses, para que aumentara la lista nominal de electores para los comicios de junio del 2025. Es decir, a pesar de que el Tribunal Electoral y de que el INE dicen que no se puede, sí existen condiciones tecnológicas para que se active la lista nominal de electores de mexicanos en el extranjero y abrir la plataforma para que ellos voten en los comicios judiciales del primer domingo de junio del 2025. La solución de decir no hay condiciones para que ellos voten es una condición muy cómoda y muy simplista porque técnicamente sí se podría hacer. Vemos la diapositiva número 7. En esta diapositiva número 7 vemos a la izquierda el padrón y a la derecha la lista nominal. Como le decíamos a usted, el padrón es la lista de todos los mexicanos que solicitaron su credencial de elector, la hayan recibido o no todavía. Y la lista nominal de electores es aquella lista donde ya están inscritos aquellos que ya recibieron su credencial de elector, que ya la tienen activa y vigente. Estos datos que usted ve son datos del Instituto Nacional Electoral correspondientes al corte del jueves 9 de enero del 2025. 1.561.105 compatriotas que viven en el extranjero, no solo en Estados Unidos, en 150 ciudades del mundo, se van a quedar sin poder votar porque dice el tribunal y el INE que no hay forma de que lo hagan cuando electrónicamente existen las herramientas para hacerlo. 1.561.105 mexicanos solicitaron su credencial en el extranjero. De ese 1.561.105, el Instituto Nacional Electoral informó que 717.775 ya tienen su credencial en su mano y podrían votar en la elección judicial del próximo junio. Hasta la fecha, los segmentos de potenciales votantes más numerosos en el extranjero corresponden a personas de entre 35 y 54 años, en tanto que los de menor presencia son los que integran a ciudadanos de 18 a 25 años de edad. En la diapositiva siguiente, la número 9, vemos la primera parte de este padrón y de esta lista nominal de electores mexicanos radicados en el extranjero. Vea usted cómo este segmento de ciudadanos mexicanos entre 35 y 39 años representaría 193.141 votantes potenciales. En tanto que aquellos que ya tienen su credencial activada representarían 83.654 en este segmento de edad de 35 a 39 años. Y a diferencia de la lista nominal de electores en el país y del padrón de electores en el interior del país, donde los segmentos de muchachos de 18 y 19 años son muy, muy numerosos, son de los más numerosos, entre los mexicanos que radican en el extranjero,
Los jóvenes de 18 y 19 años son la minoría. Vemos en este caso, lo que tenemos en pantalla, que los muchachos de 19 años que ya solicitaron su credencial de lector en el extranjero representan 4.462 ciudadanos y que hasta el momento 2.147 ya tienen su credencial para votar. En el caso de los jóvenes de 18 años, 1.694 muchachos ya solicitaron su credencial en el extranjero y podrían acudir a votar 742 que ya la activaron, que ya la tienen lista para cualquier trámite. En la diapositiva siguiente, la número 10, vemos los tres segmentos más numerosos de votantes potenciales fuera de nuestro país. Vemos ahí, por ejemplo, que los adultos de 40 a 44 años representan el segmento más numeroso de todos, con 262.492 personas que ya están en el padrón electoral de mexicanos en el extranjero, es decir, ya solicitaron su credencial, pero de esos 262.492, 114.531 ya activaron su credencial, ya la tienen vigente, según este reporte del INE, hasta el corte del jueves 9 de enero del 2025. Son muchísimos mexicanos, 1,5 millones de mexicanos que potencialmente podrían participar en los comicios del primer domingo de junio. Las estadísticas actualizadas por el Instituto Nacional Electoral hasta la segunda semana de enero del 2025 muestran que los estados de la República que tienen más ciudadanos en el padrón electoral de residentes en el extranjero son, en este orden, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato y Guerrero. Y esto lo vemos muy ilustrado en la diapositiva número 12. Aquí ve usted cuántos mexicanos residentes en el extranjero, originarios de cada una de las entidades del país, han solicitado su credencial y cuántas de esas credenciales han sido activadas ya en el extranjero. Bueno, pues mire usted, vea por ejemplo el caso de la Ciudad de México, el número 9. Los ciudadanos nativos de la Ciudad de México que radican en el extranjero y que solicitaron su credencial son 132.194, pero 76.445 capitalinos ya activaron su credencial para votar. En segundo lugar, podemos ubicar, perdón, en primer lugar podemos ubicar al estado de Jalisco. No, perdón, nos vamos hasta Michoacán, perdón. En primer lugar podemos ubicar al estado de Michoacán, el último renglón de esta diapositiva. Michoacán tiene 152.243 ciudadanos que ya pidieron su credencial para votar en el extranjero, pero solamente 68.939 la han activado, a diferencia de los 76.445 originarios de la Ciudad de México. Después, en orden descendente, vemos el caso de Jalisco. Hay 139.421 ciudadanos originarios de Jalisco que viven en el extranjero, de los cuales 70.629 ya tienen su credencial vigente. Y también podemos ver el caso notable del estado de Guanajuato, donde 121.380 guanajuatenses viven fuera del país y 51.198 ya tienen su credencial de elector activada en el extranjero. Aquí puede usted ver estado por estado de la República. Este es el dato más actualizado que existe, con corte al jueves 9 de enero del 2025, donde usted puede ver si es de Campeche, Coahuila, Chihuahua, cuántos paisanos suyos están radicados en el extranjero, solicitaron su credencial de elector y cuántos ya la activaron y la tienen lista para votar si fuese el caso. En la siguiente diapositiva, la número 13, vemos el resto de los estados del país. Aquí vemos, por ejemplo, entre los estados que tienen más paisanos en el extranjero está el estado de Puebla. Hay 91.264 poblanos viviendo en el extranjero. Es el número 21 Puebla, el renglón 21 Puebla, y 41.580 poblanos
ya tienen activada su credencial de elector según el INE. Otro contingente muy numeroso que podemos ver en esta lista es el que corresponde a los oaxaqueños. Hay 89.739 ciudadanos de Oaxaca radicados en el extranjero, de los cuales 39.967 tienen su credencial activada. Y así podemos ver el desglose estado por estado y el total que corresponde a 1.561.105 personas que radican en el extranjero, que ya tramitaron su credencial para votar y de las cuales hasta el momento, hasta el 9 de enero del 2025, 717.775 ya tienen su credencial activada, según datos del Instituto Nacional Electoral. Los referentes históricos de la participación electoral de los mexicanos que residen en el extranjero muestran que en los 4 comicios presidenciales más recientes han ido aumentando su presencia. Sin embargo, las estadísticas están todavía muy lejos de reflejar la potencia electoral de los compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, pero particularmente de quienes residen en los Estados Unidos. El 82.29% de los mexicanos residentes en el extranjero que se inscribieron en la lista nominal de electores se hizo presente en los comicios del pasado junio del 2024 para imponer récord de participación, según los datos definitivos consolidados por el Instituto Nacional Electoral y actualizados hasta el viernes 30 de agosto del 2024. Pero de los 223.970 mexicanos que se inscribieron para participar desde el extranjero en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, residentes en 142 países, 184.326 emitieron su voto mediante alguna de las 3 modalidades establecidas. Lo hicieron de manera presencial en consulados y embajadas, lo hicieron por correo convencional y tradicional o a través de medios electrónicos. Y en la diapositiva número 16 vemos la descripción de la participación electoral de los mexicanos en el extranjero en los más recientes 4 procesos electorales. Ahí vemos cómo ha ido creciendo, pero también vemos que en comparación con el número de personas que están en el padrón electoral, que solicitaron o ya recibieron su credencial para votar en el extranjero, el número es muy bajo todavía. En las elecciones del 2006, por ejemplo, había 40.876 mexicanos inscritos en la lista nominal en el extranjero y solamente acudieron a votar 32.621. En las elecciones presidenciales del 2018, estaban en la lista nominal 181.873 mexicanos y votaron 98.470, el 54.14% de los que se inscribieron en la lista nominal. Pero aún así, aunque se ha ido incrementando la participación, no es una participación notable con respecto a la enorme potencia que tiene el voto de los mexicanos en el extranjero. Potencia que no se refleja porque no ha habido una tarea y una labor en serio y sistemática del gobierno, bien sea a través del INE o a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para motivar a ese 1.500.000 de ciudadanos residentes en el extranjero para que acudan a las urnas cuando hay procesos electorales en México. Y nada más para que quede el dato ilustrado, la diapositiva 17 nos recuerda cómo votaron en el extranjero esos 184.326 mexicanos y a quién le dieron su voto en los comicios del 2 de junio del 2024. Vea que a Xóchitl ahí no le fue tan mal porque se quedó a unos cuantos puntos porcentuales de Claudia Sheinbaum, 49 contra 46. Y los votos, 91.000 contra 86.000, de acuerdo con los registros del INE del voto de los mexicanos en el extranjero, el domingo 2 de junio del 2024. Esto que hemos visto, los datos que hemos observado, nos dicen que el esfuerzo de la autoridad mexicana ha sido insuficiente. ¿Por qué? El pasado martes 17 de diciembre de 2024, el Instituto Nacional Electoral informó que hasta esa fecha
había entregado 1.685.402 credenciales para votar en el extranjero, en los domicilios registrados por los ciudadanos en los diversos países en los cuales radican, según datos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con corte a ese 30 de noviembre del 2024. Estados Unidos, de acuerdo con el INE, es el país en el que más credenciales se han entregado, con 1.636.634. 1.6 millones de credenciales se han entregado en Estados Unidos. Sigue Canadá con 15.000 credenciales, España con 6.000, Alemania con 4.000 y Francia con poco más de 3.000. Informó el INE que los trámites que los mexicanos residentes en el extranjero realizan a través de los consulados para obtener su credencial para votar se dan en el marco del trabajo conjunto y de colaboración del INE con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero todos sabemos que también nuestros paisanos se quejan mucho de que la atención del INE es ineficiente y que la Secretaría y que la atención de los consulados es en muchos casos muy insuficiente e insatisfactoria. Según el balance del Instituto Nacional Electoral, desde 2016 hasta el 30 de noviembre del 2024, esa institución había recibido 2.146.461 solicitudes de trámite de la credencial para votar desde el extranjero. Esto muestra que los mexicanos que radican fuera del país están muy interesados en participar en los comicios, pero que la respuesta de las autoridades mexicanas para atenderlos ha sido insuficiente. Vemos en la diapositiva número 20, con base en los datos aportados por el INE, en esta diapositiva número 20 vemos las solicitudes de inscripción al padrón electoral de mexicanos en el extranjero entre 2016 y 2024. Esta es solamente una muestra para que nos demos una idea de que sí existe interés de los mexicanos radicados en el exterior para participar en los comicios. Países con mayor número de trámites de credencial de elector en el extranjero: Estados Unidos con 2 millones, Estados Unidos con 2.088.640 solicitudes. Luego sigue Canadá con 17.328 solicitudes. Esto lo vemos en la diapositiva 20. También aparece España con 7.770 solicitudes, Alemania con 4.768 solicitudes y Francia con 3.631 solicitudes. ¿Cuáles son las ciudades con mayor número de trámites y de solicitudes realizadas? Bueno, evidentemente, la mayor cantidad de solicitudes se hacen en ciudades de Estados Unidos y las que destacan son Los Ángeles, California, con 241.583 solicitudes de credencial de elector para votar desde el extranjero, la ciudad de Dallas, Texas, con 221.242 solicitudes. ¿Y en qué otros países? Bueno, los volúmenes más significativos que tiene registrados el INE entre 2016 y 2024 son los casos de Montreal, en Canadá, con 4.802 solicitudes, en Madrid, España, con 4.894 solicitudes y en París, Francia, con 3.631 solicitudes. Esto es muy importante porque esto nos dice que esto significa que en el caso de los mexicanos radicados en el extranjero hay mucho interés por participar, pero la única explicación de que no lo hagan es que las autoridades mexicanas, tanto del INE como de Relaciones Exteriores, no han atendido adecuadamente este interés. El interés de los ciudadanos de nuestro país que solicitan su credencial para votar desde el extranjero contrasta con su baja participación en los comicios derivado esto de que los esfuerzos del gobierno mexicano han sido insuficientes para motivarlos y facilitarles el proceso de votación. Los 223.970 mexicanos
que se apuntaron para participar y participaron en los comicios del 2024 apenas representan el 14.34% del 1.561.000 ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero que hasta el pasado 9 de enero del 2025 habían solicitado su credencial de elector en 150 ciudades de todo el mundo. Usted recordará que para los comicios de junio pasado se hicieron solicitudes de credenciales de elector en el extranjero en 142 ciudades. Bueno, pues al cierre del 2024 ya había solicitudes de credenciales de elector para votar de mexicanos en el extranjero en 150 ciudades de todo el mundo. Interés lo hay. Por eso resulta muy decepcionante que el INE y el Tribunal Electoral digan, no pueden votar en el extranjero porque no hay condiciones para hacerlo, cuando sabemos muy bien que el voto electrónico podría ser una buena solución y que todavía faltan, fíjese usted, febrero, marzo, abril y mayo, 4 largos meses en los que se podría acondicionar la plataforma para que los mexicanos radicados en el extranjero, si lo desean, puedan participar en los comicios judiciales. Pero, por supuesto, para eso se necesita que exista voluntad de la autoridad para que esto sea posible. Entonces, recapitulando sobre el tema, ¿cómo es posible que se desperdicie la posibilidad de que 1.561.105 mexicanos que están en el padrón electoral de mexicanos credencializados en el extranjero y que de esos mexicanos credencializados en el extranjero, 717.775 que ya tienen su credencial activada, se vayan a quedar sin participar en los comicios del domingo 1 de junio del 2025, después de que el tribunal y el INE dijeron que no se puede. Y sabemos muy bien que sí hay condiciones, por ejemplo, para que todos estos mexicanos radicados en el extranjero, pues puedan votar por lo menos por los 9 candidatos a ministros de la Suprema Corte, los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los 2 magistrados que vamos a elegir para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un verdadero desperdicio que la autoridad electoral y que incluso el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no aprovechen la oportunidad de capitalizar el entusiasmo cívico de los mexicanos radicados en el extranjero que dicen, oigan, yo quiero participar. Y bueno, ahí está la elección de junio, hay todavía tiempo a pesar de la resolución de las autoridades electorales, si lo quisieran, si desearan verdaderamente corresponder al interés de los mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras, tendrían todavía tiempo para acondicionar la herramienta electrónica para que el voto a través de Internet sea posible el primer domingo de junio del 2025. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su interés y atención. Buenas noches y descansen.